Buenas tardes, estudiantes. Tengan cada uno de ustedes. Estamos en nuestro curso ya de Derecho Mercantil 3. Recordemos que nuestro código es FG 157 y estamos ya en la semana correspondiente a la número 4. Nuestro tema a tratar en esta oportunidad es acerca de los contratos de cuenta corriente, así como también el contrato de reporto. Estos contratos los vamos a encontrar en nuestro código de comercio el día de hoy. Así que tener a mano lo que es nuestro código de comercio, por favor, para poder ver estos contratos. Su catedrática, la licenciada Brenda Elizabeth Ramírez Palencia, soy abogada y notaria y con ustedes pues estoy impartiendo lo que es nuestro curso de Derecho Mercantil 3. Vamos a empezar el día de hoy con lo que es el objetivo de la clase, y es que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala conozca, ¿verdad?, lo que son las nociones básicas de los contratos de cuenta corriente, así como también el contrato de reporto y su legislación aplicable en esta terminología de lo que estamos estudiando, que son los contratos mercantiles. Vamos a estudiar entonces nuestro primer contrato, y es el contrato de cuenta corriente. Pues lo encontramos regulado a partir del artículo 734. Tenerlo a la mano, por favor. Vamos a verificar, ¿verdad? Siempre he dicho que es muy bueno estarnos fundamentando en lo que es nuestra norma legislativa para poder establecer si realmente pues se encuentran en nuestros fundamentos legales, ¿verdad? Y pasemos y corroboremos primero, y estamos viendo que en el artículo 734 al artículo 743 efectivamente se encuentra nuestro contrato de cuenta corriente. ¿De qué puede ser o de qué se tratará este contrato, verdad? Es un contrato mercantil establecido, como pudimos ya verificar, en nuestro Código de Comercio. Estos contratos pueden ser reales, ¿verdad? Debido a que vamos a estar viendo y observando que aquí se dan ciertas remesas en lo que son los comerciantes. Es decir, aquí se le vamos a llamar cuenta correntista, ¿sí? Porque va a haber siempre un acreedor y un deudor. Pero estos van a ser, ¿verdad?, nuestros objetivos o nuestros elementos dentro del contrato de cuenta corriente. Los reales pues van a ser las remesas que se dan, como dijimos anteriormente, los personales, los cuentacorrentistas, ¿verdad?, el acreedor y deudor, mientras que los formales pues va a ser por medio de una declaración de parte, es decir, va a ser por escrito. Este entonces sería un contrato típico o atípico. Es un contrato típico, ¿verdad, jóvenes? Porque se encuentra regulado en nuestro Código de Comercio. Vamos a establecer aquí entonces nuestra primera definición, y es basado de acuerdo al artículo 734, ¿verdad?, en el cual se establece de la siguiente manera. El contrato de cuenta corriente es un contrato en virtud, ¿verdad?, de que hay créditos y débitos derivados de lo que son las remesas recíprocas de las partes, las cuales pues se consideran respectivamente como partidas de abono y cargo en la cuenta de cada cuenta correntista, y solo realmente el saldo que resulte al cierre de la cuenta pues constituirá
crédito, ¿verdad? Exigible en lo que son los términos de contrato. Entonces, este tipo de contrato, ya vamos viendo aquí, sus elementos personales son los cuentacorrentistas, ¿verdad? Uno va a ser el proveedor y el otro va a ser el acreedor. El elemento real, dijimos, las remesas que se van a estar dando recíprocamente, ¿verdad? Y también lo hemos visto ya fundamentados en lo que es nuestro Código de Comercio en el artículo 734. Es un elemento, ¿verdad? Definitivamente formal, debido a que como hay ciertas remesas que se van a estar dando, ¿verdad? Entre lo que es el acreedor y el deudor, pues esto no se dejaría en ningún momento de manera verbal, sino que siempre va a ser por escrito. Y por lo tanto también tenemos que una de las maneras que va a ser nuestro contrato de cuenta corriente es que es un contrato típico, porque ya se encuentra su fundamento aquí, ¿verdad? Que es el artículo 734. Podemos establecer que el contrato de cuenta corriente, pues, es un contrato en sí, nada más y nada menos que celebrado siempre entre dos comerciantes, solo que ahora pues van a tener la figura o se les va a denominar también cuentacorrentistas, al menos en esta clase de contratos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a existir, dijimos, una relación continua acerca de los negocios que van a surgir, ¿verdad? De sus créditos, de sus deudas recíprocas que van a ir creando sucesivamente, ¿verdad? Todo contrato tiene un objetivo y tiene una función. El objeto del contrato de cuenta corriente es que el acreditado pues pueda venir y disponer permanentemente de una cierta cantidad que nunca se terminará durante lo que es la vigencia del contrato. Siempre que pues no se permita que sobrepase el límite, ¿verdad? Recordemos que todo pues tiene un límite, ¿verdad? Igual es este contrato de cuenta corriente, debido a que van a haber ciertos pagos parciales de sus retiros. ¿Esto qué constituye? Constituye una verdadera cuenta corriente con fondos y saldos que van a estar resolventes, ¿verdad? Veamos lo que me dice a mí el artículo 723 de nuestro contrato, ¿verdad? Y pues aquí me establece también lo que es la cuenta corriente, ¿verdad? Y dice de la siguiente manera, en el contrato, ¿verdad? O de cuenta corriente, el acreditado podrá hacer remesas antes de la fecha fijada para lo que es la liquidación en reembolso parcial o total de las disposiciones que previamente pues hubiere hecho y tendrá derecho mientras el contrato no concluya para disponer en la forma pactada del saldo que resulte a su favor. Entonces, este es en el artículo 723 de nuestro Código de Comercio. ¿Cuáles son los elementos y cuáles son las partes aquí? Los elementos, dijimos que en los personales están los dos personas que se van a llamar cuentacorrentistas. Uno va a ser el deudor y el otro va a ser el acreedor. Estos cuentacorrentistas, pues ambos se van a obligar a anotar en su cuenta de créditos derivados de sus remesas recíprocas. Es decir, esta cuenta corriente, pues no va a venir, no la va a llevar, esta cuenta no la va a llevar un tercero, sino que entre ellos van a llevar sus
respectivas, mejor dicho así, sus respectivas anotaciones, ¿sí? De cuánto es de que se están dando de crédito y cuánto pues va a ir correspondiendo cada remesa. Dentro de los elementos reales, pues están las remesas recíprocas que se van a estar haciendo constantemente en las partes, ¿verdad? Es decir, los créditos con garantía real o personal del plazo. Entre los elementos del contrato de cuenta corriente también contamos con los formales. Y estos formales, pues la ley realmente no lo dice, que el tipo de contrato de cuenta corriente debe constar por escrito. Mientras que el artículo 735 del Código de Comercio establece, vamos a ver qué nos dice, ¿verdad? Que la circunstancia, ¿verdad? En la contabilidad de un comerciante se va a tener, ¿verdad? Por una cuenta corriente a otro, quien a su vez lleve una cuenta corriente al primero. Este no prueba por sí solo que entre ellos exista realmente lo que es un contrato de cuenta corriente, de lo cual se deduce, ¿verdad?, la obligatoriedad legal de la existencia de este contrato celebrado entre las partes. Realmente pues debe haber un contrato que se encuentre celebrado entre las partes. Entonces, como debe existir un contrato celebrado entre las partes, esto me da a mí la pauta de que este contrato de cuenta corriente lo debemos de celebrar por escrito, ¿verdad? Recordemos que un contrato mercantil, según nuestro Código de Comercio, ¿verdad? Y también lo establecimos en nuestra primera clase, que en el caso mercantil, si el dinero sobrepasa de los 1,000 quetzales, se tiene que hacer de manera escrito, ¿verdad? Y dejar una constancia. Entonces, estas remesas no han de ser de 500 quetzales, ¿verdad? Recordemos que estos cuentacorrentistas pues van a continuar porque dice que son remesas recíprocas, ¿verdad? Es uno va a dar, pero también el otro va a dar. Entonces, tiene que ser por escrito, ¿verdad? Ya sea que lo realice en qué documentos. Muy bien, escritura pública, documento privado, con firma legalizada, etcétera. Las características del contrato de cuenta corriente podemos decir que es consensual, principal, bilateral, oneroso, nominado y de tracto sucesivo. ¿Por qué es un contrato consensual? Porque existen ciertos acuerdos entre los comerciantes, o podemos decir también que existe un acuerdo dentro de lo que son los cuentacorrentistas, es decir, el acreedor y el deudor. Por eso es una manera consensual. Ambos están dando su consentimiento de que exista estas remesas recíprocas. Es principal porque va a subsistir por sí mismo. Si te das cuenta, pues nos basamos o vamos a estar ahorita fundamentándonos a partir del artículo 734 al artículo 743 de nuestro Código de Comercio, ¿verdad? Aquí está establecido este tipo de contratos. Entonces, no nos dice, mire, fundamentese también en el contrato de una tarjeta de crédito, ¿verdad? No, está diciendo específicamente que estos tienen sus propios artículos. Entonces, subsiste por sí mismo. Es bilateral porque existen dos personas. Aunque se les denomina cuentacorrentistas, también dijimos que se les podría llamar deudor y acreedor, ¿verdad? Entonces, existen que van a tener ambos ciertas obligaciones y derechos que van a ser
recíprocos, ¿verdad? Entonces, por eso es bilateral. ¿Es oneroso? Sí. ¿Por qué? Por las remesas que van a estarse dando, ¿verdad? Entre ellos de manera continua, ¿verdad? Y que recordemos que cada uno de ellos pues se va a estipular derechos y obligaciones, es decir, también van a haber provechos y gravámenes, pero estos van a ser de manera recíproca. Ambos van a tener, ¿sí? Es nominado. Existe, que está regulado dentro de nuestro Código de Comercio, por lo tanto también es de carácter típico, ¿sí? ¿En dónde se encuentra? ¿Cuáles son los artículos, jóvenes, en que nos encontramos fundamentados? En el artículo 734 al artículo 743 del Código de Comercio, ¿verdad? Es de tracto sucesivo. Su ejecución y cumplimiento, pues déjame decirte que es reiterado y es más de una ocasión. Si estudiamos, ¿verdad? Y vemos un poquito atrás una diapositiva, vamos a establecer que decía nuestra definición que es de manera continua, ¿verdad? Va a estar dándose cada poco, ¿verdad? Por eso va a ser de manera continua y va a ser recíproca. ¿Entre quién? Entre el proveedor y el acreedor, ¿verdad? Terminación del contrato de cuenta corriente. ¿Cuándo se va a terminar entonces este contrato, licenciada? Déjame decirte que este contrato pues se va a terminar, número uno, al vencerse el plazo, ¿verdad? Si estipularon un plazo de un año, al año pues este tipo de contratos va a terminar. Pero ¿qué pasa, licenciada, si no pusimos ahí que era para un año? Bueno, cualquiera de los cuentacorrentistas pues puede dar por terminado lo que es el mismo, mediante un aviso de 10 días de anticipación. Entonces, aquí tenemos, ¿verdad?, lo que es la terminación de dicho contrato. Entonces, aquí vamos a establecer en el artículo 743, jóvenes, vamos a ver el contrato sin plazo. Estudiemos, por favor, vayamos al artículo 743. A falta del plazo convenido, cualquiera de los cuentacorrentistas podrá en cada época del cierre dar por terminado el contrato, dando un aviso escrito, ¿verdad?, al otro por lo menos 10 días antes de la fecha del cierre. ¿Te das cuenta? Entonces estamos basándonos en el artículo 743 del Código de Comercio. ¿Qué pasará, licenciada, si puede terminar el contrato por muerte o incapacidad? Miremos aquí nuestro segundo párrafo del artículo 743. Dice, la muerte o incapacidad supervivientes de uno de los cuentacorrentistas no implica la terminación del contrato, sino cuando sus herederos o representantes u otros cuentacorrentistas opten por su terminación. Ay, ojo aquí, mire. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir de que si el cuentacorrentista con el que yo tenía este contrato llega a fallecer o tiene una incapacidad y ya no, yo voy a decir, mire, como ya mi otro cuentacorrentista falleció, yo ya no tengo deuda. Momento, dice aquí nuestra norma jurídica. Usted sigue teniendo una deuda, la cual tiene que venir y tiene que pagar. ¿A quién la tengo que pagar? La ley es muy clara y dice que la tengo que pagar a los herederos, ¿verdad? Al menos de que ellos me digan, mire, no tiene que pagar, pero de lo contrario tengo que pagarles a los herederos. ¿Qué pasa cuando hay un plazo para
que podamos rectificar, ¿va? O hacer ciertas rectificaciones. Vayamos al artículo 742 del Código de Comercio, en el cual se me establece a mí que las acciones para la rectificación de cualquier error de número, ¿verdad? De ser que yo me haya equivocado o con mi cuenta correntista al momento de que realizamos aquí las transacciones de cálculo, ¿verdad? O duplicaciones u omisiones de la cuenta, pues estas van a prescribir en el término de 6 meses. Si te das cuenta, aquí el plazo son 6 meses. Por favor, ir subrayando los plazos, ¿verdad? Que son muy importantes, las fechas en el cual pues puede irse dando la terminación del contrato. Si se estipuló la terminación del contrato, dice que se va a dar con un aviso previo 10 días antes, ¿verdad? Pero si no se estipuló ciertas cláusulas o ciertas condiciones, dice que se le puede dar terminado también, pero por un periodo de 6 meses, ¿verdad? A partir de la fecha del cierre de la misma. Bueno, ya vamos. Y ahora, licenciada, ¿qué pasa al plazo del cierre? Recordemos que hay un cierre contable que dice, ¿verdad? Igual es en esto, si se lleva un cierre contable, ¿qué pasa en este cierre? Vayamos al artículo 741 de nuestro Código de Comercio. El cierre de la cuenta para lo que es la determinación del saldo se opera, ¿verdad? Cada 6 meses, ¿sí? Aquí los contadores pues cierran cada mes, ¿verdad? Algunos al momento de, dependiendo de cómo lleven ellos la contabilidad de sus clientes o sus impuestos, ¿verdad? Pero aquí dice que ellos lo van a hacer al cierre y para ellos en la cuenta corriente el contrato pues es cada 6 meses, salvo pacto en contrario, el crédito por el saldo es exigible a la vista o en los términos del contrato correspondiente si los saldos se conservan en cuenta, causara interés al tipo de convenio para poder así las otras remesas. Y al falta de convenio al tipo legal. Bueno, aquí hemos visto 3 clases de plazo en el cual se puede dar la terminación del contrato de cuenta corriente, cual ya hemos visto desde el artículo 741, 42 y 43 de nuestro Código de Comercio. Ya nos hemos fundamentado, ¿verdad? Diferencia. Vamos a establecer la diferencia entre un contrato mercantil y la cuenta bancaria, ¿verdad? Debido a que muchos confunden, ¿verdad? Una cuenta de corriente mercantil y lo que es la cuenta bancaria. Déjame decirte que la cuenta corriente mercantil es simplemente cuando hay 2 comerciantes que convienen en llevar una cuenta en la que se registrará lo que respectivamente se deben ir concediéndose un crédito recíproco. Mientras que en cuenta corriente bancaria, pues aquí se debe de llevar aquí, es decir, aquí quien va a establecer esta cuenta y va a llevar todos los datos y las anotaciones va a ser el banco, ¿verdad? Quien también se va a obligar a registrar las operaciones que el cliente podrá o no celebrarlas en el futuro. Entonces, tenemos establecido que son cosas muy diferentes. Muchas veces tendemos a confundir, ¿verdad?, lo que es el contrato de cuenta corriente mercantil con el contrato de cuenta corriente bancaria. No, aquí estamos observando el día de hoy nuestro contrato mercantil de cuenta corriente, ¿sí?
ojo aquí, algo sí es muy cierto y que tienen una similitud entre este tipo de contratos, es que ambos se celebra por medio de un trato. Vamos a estudiar un ejemplo ahora de lo que es la terminación, ¿verdad? Del contrato de cuenta corriente. Bueno, tenemos aquí a dos personas. Uno que va a ser, los dos personajes tienen el factor denominador que van a ser cuenta correntistas. Uno va a ser el deudor y el otro va a ser el acreedor, pero ambos dice que van a estar dándose remesas recíprocas, ¿sí? Uno pues va a pagar la suma determinada luego de un plazo determinado. Aquí está nuestro maletín, pues es el que va a estar pagando, ¿verdad? Cierta pago por un plazo, ya dijimos, pueden ser plazos que están establecidos en el artículo 741, 742 y 743, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Él lo que quiere es comprar cierta mercadería, ¿verdad? Se la quiere comprar ¿a quién? Al acreedor. El acreedor, pues lo que tiene es una fábrica en el cual el comerciante pues está interesado en ir y querer vender. Entonces vamos a colocarlo de esta manera. Tal vez aquí no me estoy dando a entender y yo quiero que tú me puedas entender en el ejemplo. El del maletín va a ser el comerciante, ¿sí? Que se dedica a una boutique. Vamos a ponerlo así. Y el que no tiene el maletincito negro, pues va a ser el acreedor, ¿sí? Entonces, pero el que no tiene el maletincito negro también tiene su negocio. A pesar de que tiene su fábrica, también tiene otro negocio. Entonces, aquí ambos se van a estar dando e intercalando ciertas sumas determinadas a un precio determinado. O puede ser con remesas, ¿verdad? Que cada quien intercambie, por ejemplo, mercaderías también puede ser. O si no, simplemente lo vamos a poner de que, pues, el que no tiene maletín no tiene un negocio, ¿verdad? Solamente la fábrica para no poderte confundir. Lo vamos a hacer así más simple. El del maletín tiene su negocio, su comercio de boutique, te decía, mientras que el que no tiene, pues lo que tiene él allá al fondo es una fábrica donde realizan todo lo concerniente, ¿verdad? A la boutique. Bueno, el del maletín negro va a pagar una suma determinada a un plazo determinado, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder vender esta mercadería dentro de su negocio. Ahí dice el comercio, ¿verdad? Para poder venir y seguir surtiendo, ¿verdad? Porque es una remesa recíproca, porque le van a estar dando. Uno va a estar dando lo que es el dinero y el otro va a estar dando lo que es el producto. Y van a ser recíprocos por plazos, ¿verdad? Establecidos en el momento que ellos pues así determinen, ¿verdad? Por cuánto iba a ser el tiempo. Pero esto va a ser de manera recíproca porque los dos van a estar de acuerdo en que estarse dando esas remesas. Ejemplos paso a paso para lo que es la terminación del contrato de una cuenta corriente. Existen varios pasos los cuales vamos a dar en este momento. Número 1 es la transferencia de las remesas. Bueno, aquí tenemos en donde se va a transferir, ¿verdad? Al propietario lo que son las remesas, es decir, el remitente va a dar a quién, al receptor remitido, ¿verdad? Ciertas remesas. ¿Para qué? Las cuales pues estas van a ser transferencias de la propiedad de las remesas remitentes al receptor.
Estas transferencias de la propiedad de crédito van a utilizarse o se van a poder autorizar a quien, al receptor, a la libre disposición de lo que se ha remitido, ¿verdad? Entonces, el primer paso para dar por terminado es de que ya no van a existir, ¿verdad? Estas transferencias, pero de lo contrario, si se siguen dando estas transmisiones o estas transferencias recíprocas, pues nuestro contrato de cuenta corriente pues no va a terminar, a menos que ya se haya estipulado por el plazo establecido en dicho contrato, ¿verdad? ¿Lo podemos renovar? Sí, puede ser renovable, ¿verdad? Y podemos seguir estableciendo, ¿verdad? Que lo vamos a seguir, pero ya con otras, puede ser otras estipulaciones, asimismo puede ser otros intereses, porque recordemos que todo esto pues va a generar intereses, ¿verdad? Gastos y otras fechas muy diferentes. Otro paso es la compensación que tenemos que tener. Compensación, esto tiene lugar cuando dos personas por derecho propio, ¿verdad?, reúnen la misma calidad de deudor y acreedor recíprocamente, ¿verdad? Aquí están dos personas platicando, ¿verdad? Mire, yo le di a usted, le dice el acreedor, 20,000, pongamos así cantidades redondas, 20,000 quetzales en lo que es la mercadería, ¿verdad? Para que usted pudiera tener en su boutique. Le dice la deudora, sí, yo tengo esos 20,000. Entonces, ambas se convierten una en acreedora porque una está dando, ¿verdad?, lo que es la mercadería, pero también el deudor está viendo que es la misma cantidad de dinero que le adeuda, ¿verdad? Porque no ha terminado de pagar, porque no ha abonado, por X o Y motivo, ¿verdad? Pero es la misma cantidad que tienen hasta esta fecha. Puede decirse, licenciada, y si ya se habían pagado, por ejemplo, la mitad, ¿qué va a pasar? Bueno, pues solamente la mitad se va a deber, pero ambas se deben solamente la mitad. Por ejemplo, empezaron con 20,000 y se fueron abonando, el deudor fue abonando y ya llegó a la cantidad de 10,000 quetzales. Bueno, ¿será que existe una compensación en este momento entre lo que es el acreedor y el deudor? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ambas partes se deben lo mismo. ¿Y cuánto es? De 10,000 quetzales. Bueno, entonces aquí está la compensación. Ambas partes pues se deben lo mismo. El ejemplo también es la novación. Este es otro paso que se da y la novación pues es la modificación o extinción de una obligación jurídica, ¿verdad? O también puede ser la transmisión por parte de la obligación posterior. Este verbo, déjame decirte que se emplea en el ámbito del derecho para poder referirnos al hecho de poder reemplazar con otra una obligación otorgada con anterioridad. Cambia la obligación por la otra. ¿A qué nos hace referencia esta novación o este ejemplo de que se está terminando, verdad? Es decir, que vamos a extinguir el crédito originario, o sea, los 20,000, ¿verdad? En el cual pues yo lo había tomado por un tiempo prudencial de 5 años, es decir, que terminaba los 5 años, pero lo voy a extinguir, es decir, lo voy a novar. ¿Por qué? Porque se va a extinguir por las garantías reales y personales inherentes a lo que es el crédito.
Y aquí pues se pierde, ¿verdad? Los privilegios, como te había dicho, de los créditos que pasan a la cuenta corriente, ¿verdad? Puede ser de que ya no tenga el mismo interés, puede que sea un poco más alto, un poco más bajo, ¿verdad? Pero voy a extinguir el contrato en el cual se estaba trabajando anteriormente y va a empezar otro nuevo contrato, ¿verdad? Es decir, tal vez ya había pagado 2 años y medio, me faltaban 2 años y medio, pero como lo voy a extinguir, voy a hacer, son 5 años más que yo le debo a la otra persona. Y también está lo que es el paso del contrato de cuenta corriente de indivisibilidad, ¿verdad? ¿Y qué es este de indivisibilidad? Bueno, es cuando los créditos incorporados pierden su individualidad para poder formar una masa realmente de lo que son las remesas acreditadas, con respecto a las cuales pues se debe descontarse la posibilidad de una liquidación particular. Es decir, los créditos aquí pues son indivisibles, no se pueden venir y dividir, ¿verdad? Bueno, le dice, mire, yo le debo a usted 10,000 ya en mercadería. Sí, pero usted también me debe los 10,000 en lo que es el dinero, ¿verdad? Entonces, mire, pues podemos hacer una cosa, dividámoslo. ¿Cómo lo vamos a dividir? Si usted me debe 10,000 en mercadería y usted me debe 10,000 en efectivo, porque eso es parte, ¿verdad? Que no se puede dividir, es indivisible, ¿verdad? Entonces, o se pasa o se viene y se paga toda la masa, ¿verdad? De las remesas que son acreditables y entonces quedarían a cero. De lo contrario, no puede haber una liquidación en particular, ¿verdad? Y paso número 5 es la determinación del saldo del cierre de la cuenta. Entonces, se dan con todas las anotaciones del debe y el haber, ¿verdad? Buscando así establecer un saldo definitivo y parcial a la época de lo que es el cierre. Es decir, recordemos que en nuestros artículos 741, 742 y 743 hablamos, ¿verdad?, de estas terminaciones. Y creo que si no estoy mal, vamos a ver, miremos aquí en nuestro código de comercio. Sí, en el artículo 741 está al cierre, ¿verdad? Entonces, ahí podemos establecer que esto se va a llevar dentro de lo que es la contabilidad, ¿verdad? Y buscar siempre saldos definitivos, ya sea que lo hagamos de manera parcial antes o al cierre, ¿verdad? Los intereses. Entonces, ¿qué pasa? Todo contrato de cuenta corriente tiene intereses, sí. Hay ciertos intereses que se tienen que pagar los cuentacorrentistas, es decir, que toda la mercadería pues tiene que ser pagable con los intereses respectivos. Todos los valores del débito y de crédito pues producen intereses legales o los que las partes pueden estipularse entre ellas, ¿verdad? Recordemos que como lo hacen entre las partes, no lo hacen en términos bancarios, pues ellos estipulan cuánto es el interés el cual van a tener. ¿Puede ser muy alto, licenciada? Sí, muchas veces ellos pactan un interés muy alto, ¿verdad? Entonces, pero otras veces pues pactan solamente los intereses realmente que son un poco establecidos dentro de las normas jurídicas legales. Bueno, vamos a establecer ahora nuestro contrato de reporto, pero
voy a retroceder un momento para poder ver y establecer qué fue lo que no vimos, jóvenes, del contrato de cuenta corriente, ¿verdad? Porque así pues dicen, ¿verdad?, que todo se estuvo dando. Vamos a ver, antes de pasar a nuestro siguiente contrato, que está en el artículo 735, la prueba insuficiente, que ese sí lo estipulamos, ¿verdad? Nuestra presentación, en el artículo 736, vamos a encontrar la presunción, y esta pues me indica, ¿verdad?, que se presumen incluidos en la cuenta corriente todos los negocios propios del giro de cada cuenta correntista, ¿verdad? Entonces, aquí no hay de decir, mire, esto no. Dice que se presume que todo lo que está aquí es propios del giro de cada cuenta correntista. Entonces, 737, hay acciones y excepciones. La inscripción de un crédito en la cuenta corriente, dice, no implica la renuncia, ¿verdad?, a las acciones o excepciones relativas a la validez de los actos o contratos de que proceda la remesa. Si el acto fuere anulado, la partida correspondiente se cancela a lo que es la cuenta, ¿verdad? Y 738, el crédito con garantía. Aquí también en esta cuenta, en este contrato de cuenta corriente, podemos incluir una garantía, ¿verdad?, por parte de ambas partes, de los cuentacorrentistas, ¿verdad? Ambos pues van a tener derecho a hacer efectiva la garantía por el saldo que resulte a su favor al cierre de la cuenta. Se recuerdan que el cierre de la cuenta pues está estipulado en el artículo 741 de nuestro Código de Comercio. Y está también lo que es el artículo 739, que es crédito a cargo del tercero, ¿verdad? Aquí dice la inclusión de un crédito a cargo de un tercero se presume hecha, salvo buen cobro. Entonces, también podemos venir y que una tercera parte pues tenga este crédito a cargo, ¿verdad? Y el embargo del saldo eventual, ¿verdad? En el cual aquí me dice que el acreedor de una cuenta correntista pues puede embargar el saldo eventual a una cuenta corriente. El embargo debe notificarse por la autoridad que lo realice al otro cuenta correntista, quien debe, desde luego, ¿verdad?, tendrá derecho a dar por terminada la cuenta. Las operaciones indicadas después de la fecha y la hora del embargo no se pueden disminuir el saldo de la cuenta en contra lo que es el embargante. Si tú te recordarás, la semana pasada pues había un contrato en el cual pues no se podía embargar, pero si te das cuenta aquí en el contrato de cuenta corriente pues sí se puede venir y embargar. Hoy sí. Pasemos a nuestro contrato de reporto, ¿verdad? Y este contrato de reporto establece que este contrato se realiza por medio de una suma de dinero en el cual la propiedad de títulos de crédito y se obliga, ¿verdad?, a transferir el reportado, la propiedad a otros tantos títulos de la misma especie en el plazo convenido contra lo que es un reembolso del mismo precio que podrá ser aumentado o disminuido de la misma, la cual siempre esté convenida, ¿verdad? Vayamos al artículo 744 y este pues se encuentra regulado en el artículo 744 al artículo 749. Si te das cuenta, este es mucho más corto, ¿verdad? Pero tenemos que observar varias cosas en este contrato.
este contrato de reporto es donde me indica, ¿verdad?, que lo único que nos hace falta estudiar con la diapositiva es el segundo párrafo, que es una línea, ¿verdad?, y que indica de la siguiente manera. El reporto se perfeccionará por la entrega cambiaria de los títulos. ¿A qué nos referimos, licenciada, con este tipo de contrato de reporto? Bueno, es cuando yo tengo un negocio, ¿verdad?, y o tenemos una sociedad y yo tengo unas acciones, ¿sí? Pero yo quiero venir y quiero seguir invirtiendo. Entonces, pero para deber de que a mí me den otro préstamo más o otros dinero más, pues yo tengo que tener ciertas acciones más en la empresa, ¿verdad? Porque no tengo las suficientes, por decírtelo así. Entonces, ¿qué va a pasar? Hay una persona dentro de la sociedad que yo por una suma de dinero pues voy a entregar, ¿verdad? Van a entregar los títulos de crédito para que yo pueda aumentar, pero con la condición de que al venir yo y a hacer el negocio convenido y al obtener lo que yo necesito, pues tengo que reintegrarle a la otra parte, ¿verdad?, su título de crédito, y también pues la otra parte me va a devolver a mí lo que es el dinero, ¿verdad? Por eso dice que es contra un reembolso, ¿verdad?, de un mismo precio, y es simplemente ni nada más ni nada menos que transferir títulos de crédito, ¿verdad?, entre dos elementos que se llama un reportado y un reportador. Vamos a estudiarlos en esta tarde. La naturaleza jurídica de este contrato de reporto es una naturaleza especial. ¿Por qué? Porque es relativa de títulos de crédito, con la obligación de devolver, ¿verdad?, al vencimiento de cada una de las partes lo que se ha dado. Por eso te decía, a mí me van a prestar títulos de crédito, ¿verdad?, pero yo voy a venir y los voy a pagar en su momento, pero también a un plazo, ¿verdad?, prudencial en el cual se ha acordado entre el reportador y mi persona, pues entonces vamos a hacer entrega. Yo voy a hacer entrega del dinero y él me va a hacer entrega de los títulos de crédito, ¿verdad?, o viceversa. Entonces, este es un contrato de reporto. Vamos a establecer que sí se cuenta con ciertos requisitos, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar y vamos a establecer entonces que el contrato de reporto es aquel en el cual se otorga la posibilidad, ¿verdad?, al reportado de obtener una suma de dinero a cambio de la entrega, ¿verdad?, que pues hace a quien, al reportador, ciertos títulos de crédito por un periodo determinado de tiempo. Mediante ese negocio, pues una persona adquiere determinados títulos a cambio de un precio determinado o determinable, ¿verdad?, con la obligación de poder entregar otros tantos de la misma calidad y especie, ¿verdad?, en el plazo previsto, ¿verdad? Tratándose de títulos específicamente designados, los reembolsos y los premios quedan en beneficio del repostador, ¿verdad? Entonces, siempre van a ser que se van a tener que devolver de la misma clase, especie y calidad, ¿verdad? Entonces, aquí se convierte como una especie de los bienes fungibles, ¿te recuerdas? Estos bienes fungibles se encuentran regulados en lo que es nuestro Código Civil. Si no estoy mal, está en el artículo 452. Si puedes verificar, te voy a agradecer bastante, ¿verdad?, para que podamos estar bien fundamentados en lo que es nuestros tipos de contratos
Entonces, esto viene siendo como este tipo de contratos de los bienes fungibles, ¿verdad? Porque van a ser de la misma especie, cantidad y calidad que se van a devolver, ¿verdad? Yo voy a devolver el título de crédito, pero a mí me van a devolver mi dinero. ¿Cuál es el objeto del contrato de reporto en Guatemala? Realmente, déjame decirte que es un negocio contractual que puede catalogarse, ¿verdad?, como un derecho vigente que realmente pues no se encuentra positivo, ya que es poca la experiencia que se tiene sobre él. La doctrina lo considera sobre todas las cosas como una operación propia de la bolsa de valores, pero siendo recientes esas instituciones auxiliares del tráfico comercial en el medio guatemalteco, ¿verdad? La ley pues no requiere que se dé como un contrato bursátil, entonces de manera que puede concertarse, ¿verdad?, en lo que es el tomador o el tenedor en un título y una institución de crédito o contra una persona, ¿verdad?, que tenga interés en este tipo de negocios. Entonces, por este motivo, pues, en su mayoría casi nadie conoce lo que es este contrato de reporto. Es muy pocas las personas, por eso se dice que no se encuentra positivo, no está vigente en Guatemala, ¿verdad? Pero sí está contemplado, como tú puedes ver, en nuestro código de comercio, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, es un contrato típico o atípico. Estudiantes, muy bien, es un contrato típico, ¿verdad? Porque se encuentra regulado en lo que es nuestro código de comercio. Lo único que pues no es positivo, ¿verdad? Entonces, podemos decir que esto es con respecto al objeto del contrato de reporto en Guatemala. Sus características, ¿verdad? Dentro del contrato de reporto en Guatemala tenemos que es típico, formal, bilateral, real, oneroso, conmutativo y de tracto sucesivo. ¿Por qué es un contrato típico? Porque se encuentra regulado dentro de las normas jurídicas legales en Guatemala, que es nuestro Código de Comercio, ¿verdad? En su artículo 744 al artículo, ¿verdad?, 749 de nuestro Código de Comercio. Entonces es un contrato que sí se encuentra, aunque no positivo, pero sí se encuentra regulado. Entonces es típico porque está regulado. ¿Es formal? Sí. Tiene ciertos requisitos que se tienen que llevar a cabo, ¿verdad? Ya vamos a estudiar estos requisitos que se encuentran regulados en el Código de Comercio. Y se tiene que hacer por escrito, ¿verdad? Entonces, recordemos que van a darse títulos de crédito, van a haber, y también va a haber dinero. Entonces, se puede dar por escrito, ya sea por medio de escritura pública o documento privado. Es bilateral porque existen obligaciones y derechos recíprocos para ambas personas, ¿verdad? Entonces, tanto para el reportado como para el reportador. Es real. Sí, porque se perfecciona con la entrega de la cosa. Es decir, al momento de que una persona me entregue a mí lo que son los títulos de crédito y en el momentito yo también le voy a hacer entrega del dinero, ¿verdad? Entonces, en ese momentito se va a perfeccionar la entrega. ¿Es oneroso? Sí. La verdad es oneroso porque no se va a hacer de manera gratuita, sino va a haber dinero de por medio. Es conmutativo debido a que las prestaciones pues que se deben de prestar las partes son ciertas, ¿verdad? Desde el momento en que se celebra lo que es el contrato, de tal suerte que ellas también pueden apreciar inmediatamente el beneficio o lo que es la pérdida, la cual les cause ¿verdad? Y es de tracto sucesivo debido a la ejecución y el cumplimiento que es reiterado
en más de una ocasión. Es decir, que puede venir y prestárselo por bastante tiempo. Sí, puede venir, puede ser de que yo necesite en este momento los títulos de crédito, pero yo vengo, cancelo, doy y a un tiempo prudencial, pongamos unos 3 años después, vengo y yo vuelvo a necesitar estos títulos de crédito. Entonces puede ser de manera de tracto sucesivo, ¿verdad? Puede haberse aquí un cumplimiento reiterado. Entonces, las características las dejaríamos como típico, formal, bilateral, real, oneroso, conmutativo y de tracto sucesivo, ¿verdad? Estas son entonces las características dentro del contrato de reporte. Los elementos del contrato de reporte, hay elementos materiales que son los títulos fungibles, ¿verdad? Que estos, como dijimos, se encuentran regulados en el Código Civil, Decreto Ley 106 de nuestro norma guatemalteca, ¿verdad? En su artículo, si no estoy mal, 452, verificar, por favor. Y también sería los que se encuentran dentro del mercado, ¿verdad? Que son la mercadería, ¿verdad? Alimento, ¿verdad? Y también sería lo que es el dinero. Podríamos centrarlo entre un elemento real. ¿Quién es los elementos personales? Está el reportador y el reportado. El reportador, ¿quién es, licenciada? Es la persona quien adquiere los títulos de crédito para su precio y al plazo, ¿verdad? Pactado, para poder entregar a otros tantos de la misma especie a quien los ha transmitido. Pues gana lo que es el premio convenido. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque van a haber unos intereses de por medio, ¿verdad? Mientras que el reportado, pues es la persona que transmite, ¿verdad? Los títulos y posteriormente recibe otros tantos, ¿verdad? Pagando así lo que es su valor más el premio, ¿verdad? Que se va a pactar en el contrato. Es decir, este va a ser el deudor. Es decir, que entonces el reportador, ¿quién va a ser? Muy bien, va a ser el acreedor. Entonces, ahí estamos. Si te das cuenta, tenemos el elemento personal. El reportador va a ser el acreedor y el reportado va a ser el deudor, ¿verdad? Y si te das cuenta, también se pactan ciertos intereses. ¿Hay obligaciones dentro de este contrato? Sí. ¿Cuáles son estas obligaciones? Obligaciones del reportado. Pues número 1 va a ser readquirir los títulos. Y número 2, pagar, ¿verdad? Lo que es la materia prima, ¿verdad? Y 3, proporcionar al reportador los fondos realmente necesarios, por lo menos con 2 días de anticipación, antes que la exhibición deba de ser pagada. Entonces, aquí tenemos lo que son las obligaciones del reportador. Si te puedes dar cuenta, son 3, te coloqué en esta diapositiva, pero hay una fecha muy importante, un plazo, ¿verdad? Los cuales debes de tomar en cuenta, que es el plazo de 2 días. Muy bien. Entonces, por favor, tomar nota, ¿verdad? De todos estos plazos que se van tomando en cuenta. Las obligaciones del reportador. Pues tiene solamente 2 obligaciones. Uno es poder ejercitar, ¿verdad? Por cuenta del reportado, el derecho opcional que los títulos de crédito pues van a venir y atribuyan, ¿verdad? Así como también otra obligación del reportador va a ser el venir y poder ejercitar por cuenta del reportado todos aquellos derechos accesorios correspondientes a los títulos dados en
reporto. Entonces, tenemos que están tanto las obligaciones del reportado como las obligaciones del reportador, siendo base principal para nuestro contrato de reporto, ¿verdad? El cual estamos viendo el día de hoy en nuestro curso de Derecho Mercantil 3, en la clase número 4, ¿verdad? Entonces, y que estos contratos pues se encuentran fundamentados, dijimos, en el artículo 744 al artículo 749 de nuestro Código de Comercio. Y tenemos aquí ya lo que es el elemento formal, ¿verdad? Del contrato de reporto. Pues nos vamos a basar en el artículo 745, jóvenes, para poder verificar, ¿verdad? Si lo que estamos realizando, pues es cierto, ¿verdad? Entonces, pero antes vamos a estudiar lo que nos dice nuestra diapositiva, ¿verdad? Para luego confirmar e irnos a lo que es el artículo 745. Nos habla que es formal. ¿Por qué? Porque dice que este contrato debe constar por escrito basándose en lo que es el nombre completo del reportador y del reportado, las clases de títulos dados en reporto, y también así pues vamos a colocar todos aquellos datos necesarios para la identificación, ¿verdad? El término fijado para el vencimiento de la operación y el precio o la manera en que lo vamos a ir fijando, ¿verdad? Entonces, tenemos que este contrato pues lo vamos a fundamentar en el artículo 745, al menos para ver las formalidades. ¿Y qué nos dice el artículo 745 de nuestro Código de Comercio? Empecemos por el epígrafe que nos dice requisitos. Entonces, este tipo de contrato, licenciada, es mucho más formal de los anteriores que hemos estado viendo. Así es, debido a que esto pues siempre tiene ya ciertos requisitos establecidos en este código. Dice de la siguiente manera, ¿verdad? El reporto debe constar por escrito. Miren qué interesante, ¿verdad? Expresándose ahí, ¿verdad? Lo que es el nombre completo de quién, del reportado y del reportador, y la clase de títulos dados en reporto y los datos necesarios para su identificación en el término fijado para el vencimiento de las operaciones del precio o la suma para poderlo fijar. Entonces, aquí me dice a mí, ¿verdad?, que es uno de los requisitos es de que debe de ir por escrito, pero también dice que debo de venir y que en el momento de que yo esté realizando este documento por escrito, ¿verdad?, debo hacerle constar ciertas formalidades. Por ejemplo, voy a colocar el nombre del reportador y el nombre del reportado, ciertos datos generales. ¿Cuáles son esos datos generales? Nombre, edad, estado civil, profesión, oficio. Aquí siempre va a ser comerciante, ¿verdad? El número de DPI, ¿verdad? La dirección de su domicilio, ¿verdad? ¿Cuándo va a vencer ese contrato, verdad? Y sobre todo, pues también colocar, ¿verdad?, si estos van a tener en el momento cuando se va a liquidar, hacer ciertos llamamientos. Entonces, vamos a ir observando que este contrato pues sí lleva un poco más, ¿verdad?, de todas las formalidades que anteriormente no hemos observado en otros tipos de contratos. O sea que hay dos modalidades de este tipo de contrato de reporto. Número 1 está la función del reporto, ¿verdad? Y número 2, lo que es la liquidación. Veamos la función del reporto, ¿verdad? Me indica que el propietario de un título de crédito puede tener interés en adquirir, ¿verdad?, el valor dinerario que representa. Para ello puede
honestamente recurrir al contrato de reporto, ¿verdad? Y adquirir una suma por transferir su derecho al finalizar lo que es el plazo. Bueno, este va a venir y le va a devolver otro título de la misma especie, ¿verdad? La misma especie, cantidad y calidad, porque es un bien fungible, ¿verdad? Mientras que ya en la modalidad de liquidación, si el primer día hábil, ¿verdad?, del vencimiento no liquida ni se prorroga lo que es la operación, se tendrá por abandonada y la parte a cuyo favor resultare, pues alguna diferencia podrá en algún momento dado ser reclamada, ¿verdad? Esto pues lo encontramos regulado en el artículo 749 de nuestro Código de Comercio, ¿verdad? Ahí establece claramente, ¿verdad? Tal y como tú lo estás viendo en pantalla. Entonces, ahí subrayar lo que es el artículo 749 de nuestro Código de Comercio y ponerle a la par que es una modalidad, ¿verdad? Bueno, los requisitos ya los estudiamos que están en el artículo 745, ¿verdad? Pero vamos a hacer un poco de énfasis, un poco más, ¿verdad? Dice que va a tener un término fijado, ¿verdad? Vamos a establecer entonces un plazo de 5 años, por ejemplo, podría ser, ¿verdad? De la operación. El precio, ¿cuál va a ser la cantidad por la cual yo voy a comprar estos títulos de crédito? ¿Qué precio tienen, verdad, de esas acciones y cuánto me las están valorando? Entonces, ¿qué tipo de interés voy a colocar también, verdad? Y por supuesto, como dijimos anteriormente, los datos generales tanto del reportador como del reportado, ¿verdad? Y qué clase de títulos estamos dando, ¿verdad? Entonces, aquí esta sería nuestra primera tarea, ver cómo se dividen las clases de título, ¿verdad? De crédito, ¿verdad? O cuáles títulos podrían ser. Te voy a ayudar con uno. Podría ser los contratos de ventura, ¿verdad? Que es un tipo de contrato de títulos de crédito. Entonces, aquí puedes buscar más de estos títulos de crédito que se puedan dar en reporte. Los fungibles, siempre, ¿verdad? Que sean de la misma cantidad, calidad y especie. Los derechos de opción de un contrato de reporto. Esto lo encontramos regulado en el artículo 746 del Código de Comercio, en el cual pues me establece, ¿verdad?, que si los títulos atribuyen un derecho de opción, estos pues se deben de ser ejercitados durante lo que es el reporto. El reportador está obligado a poder ejercitarlos por cuanto el reportado pues, pero déjame decirte que este último deberá de proveerlo de ciertos fondos suficientes en el cual van a ser 2 días antes, por lo menos al vencimiento del plazo señalado, ¿verdad? Para el ejercicio del derecho opcional, ¿verdad? Entonces ahí están los derechos de opción, ¿verdad? Del contrato de reporto, ¿verdad? En otras palabras, me quiere decir que estos derechos pues van a ser ejercitados tanto por el reportador como por el reportado, ¿sí? Pero para deber de que se provean de fondos, ¿verdad? ¿Quién se va a proveer de fondos aquí? El reportado, ¿verdad? Para entregar al reportador. Y se lo tiene que hacer saber por lo menos con 2 días de anticipación de que va a ejercitar estos derechos de opción. $7.47, los derechos accesorios, dividendos, intereses y votos del contrato de reporto, ¿verdad?
salvo pacto en contrario, los derechos accesorios correspondientes a los títulos dados en reporto serán ejercitados por el reportador por cuenta del reportado, y si los dividendos o intereses que se paguen, ¿verdad?, sobre los títulos durante el reporto serán acreditados a quién, al reportado, y se liquidarán al vencimiento de la operación. Los reembolsos y premios realmente quedarán a beneficio del reportado cuando los títulos hayan sido específicamente, ¿verdad?, designados al hacerse lo que es la operación. El derecho de voto, salvo pacto en contrario, ¿verdad?, corresponde al reportador. Entonces, eso nos basamos en el artículo 747 de nuestro Código de Comercio, ¿verdad? Si te das cuenta, vamos leyendo ya el artículo 744, que es nuestra definición de reporto. Ahora también leímos anteriormente el artículo 746, derecho de opción. En este momento, pues, le dimos lectura al artículo 747 del derecho de accesorios, dividendos, intereses y votos, ¿verdad? Al artículo 749, que es la liquidación, ¿verdad? Pero, ¿a qué nos referimos con estos derechos accesorios, dividendos e intereses? Que salvo que las partes pues no estipulen en el contrato de reporto, pues no van a ir incluidos. Pero si ya lo quieren estipular, dice que tienen que incluirse cuánto es el interés y los dividendos que cada una de las partes pues van a venir y se van a entregar. También tienen que encontrarse regulado, ¿verdad?, los reembolsos y los premios, ¿verdad?, que los cuales quedarán a beneficio de quién, del reportado, ¿verdad?, cuando pues tenga los títulos que hayan sido efectivamente, ¿verdad?, designados al hacer la operación. Bueno, aquí tenemos en el artículo 748, tenemos los llamamientos y tenemos aquí para hacer ver lo que es la liquidación de nuevo, ¿verdad? Pero no vamos a dar mucho énfasis en la liquidación porque ya establecimos que en el artículo 749. Los llamamientos pues son aquellos que durante el término del reporto pues deba de ser, déjame decirte, pagado algún llamamiento, ¿verdad?, sobre lo que son los títulos. El reportado pues deberá proporcionar al reportador lo que son los fondos necesarios 2 días antes, ¿verdad?, por lo menos de la fecha en que el llamamiento, ¿verdad?, haya de ser pagado. Es decir, en el caso, ¿verdad?, que el reportado pues no cumpla con la obligación, el reportador puede proceder desde luego a liquidar. Es decir, que en el llamamiento que nos menciona el artículo 748, ¿verdad?, del Código de Comercio, en primer lugar se debe de hacer 2 días antes a la fecha de su llamamiento, antes de que yo le indique, mire, este contrato pues va a darse por terminado, ¿verdad?, o se va a liquidar, ¿verdad? Entonces, me dice, mire, hay que seguir, recordemos que este es un contrato que siempre tiene ciertos requisitos y por lo tanto va a tener ciertos lineamientos que me están diciendo ahora a mí, mire, tiene que hacer un llamamiento, ¿verdad?, para poder decirle al reportador, ¿verdad?, cuál es la fecha de su límite, ¿verdad? La liquidación, pues dijimos, si el primer día hábil siguiente al vencimiento, ¿verdad?, del plazo del reporto, no se va a liquidar ni se va a prorrogar la operación y se tendrá por abandonada la parte a cuyo favor resultare realmente alguna diferencia porque se esté reclamando, ¿verdad?
Entonces, aquí pues terminamos y vimos, ¿verdad? Según lo que es nuestro código de comercio, el contrato de reporto, pero nos falta todavía ver a continuación lo siguiente. ¿Qué pasa al finalizar el plazo? Bueno, déjame decirte que al finalizar el plazo del contrato de reporto, pues se va a determinar quién va a ser el deudor y quién exige a lo que es el acreedor, ¿verdad? Para poder exigirse, ¿verdad? Así lo que es el pago del saldo, que resulte, ¿verdad? El que tiene la cualidad de ser líquido y exigible, ¿verdad? Recordemos que aquí en el contrato de reporto son títulos de crédito que se van a estar dando a cambio de una cantidad de dinero, ¿verdad? Y pues aquí sí se van a sentar para devenir y finalizar este contrato, se van a finalizar para establecer quién es un deudor y quién es el acreedor, ¿verdad? Y de decir, mire, yo le presté mis títulos de crédito, pero usted no me ha pagado la totalidad. Entonces esto me está indicando que se convierte ya en un contrato divisible, ¿verdad? Entonces no es indivisible como el que vimos en este día, que es el de cuenta corriente. Este saldo, pues, si se conserva en lo que es la cuenta, déjame decirte, o sea, que no se haga efectivo según convengan las partes, causarán un interés al tipo, ¿verdad?, que se le haya pactado para lo que son las remesas o el interés legal a falta de lo que es el convenio, ¿verdad? Entonces tiene que haber un convenio aquí establecido, ¿verdad? Si ya existe, pues de lo contrario, pues van a ser conforme a las partes así lo hayan establecido anteriormente. De lo anterior, entonces podemos deducir que al cierre, ¿verdad?, de la cuenta, pues este no es la terminación de un contrato, aunque eventualmente podría llegarlo a ser. Pero no me está diciendo, mire, definitivamente es la finalización del contrato. No, dice que este tipo de contratos de reporto me va a dar a mí la pauta, ¿verdad? Que es solo un acto el cual va a tener un costo, ¿verdad? Necesario para poder determinar quién es el deudor y el acreedor entre las partes, ¿verdad?, del contrato, y proseguir de esa manera, pues el envío de lo que son las remesas, que esto va a consignar nuevos cargos y también nuevos abonos, ¿verdad?, en sus contabilidades. Por lo tanto, al venir y que estas partes se celebren el contrato, pues puede establecerse el plazo y las épocas del cierre, ¿verdad? Bueno, se recuerdan que al cierre pues estaba a los 6 meses, ¿verdad? O puede ser que también a los 2 días que estuvimos viendo ahí. En el primer caso, pues, al vencerse, ¿qué va a pasar? Se termina lo que es el contrato con los mismos efectos de un cierre. En cuanto a lo que es la terminación, déjame decirte, del deudor, pues termina el contrato con los mismos, ¿verdad?, efectos de un cierre. En cuanto a la determinación del deudor y el acreedor, solo que ya no habla pues de nuevas remesas, ¿verdad? Ahora bien, si se da por terminado en la fecha de un cierre y si se da aviso con un periodo en un plazo estipulado de 10 días, ¿verdad?, de anticipación, entonces por lo menos este va a terminar ¿con quién? Con los herederos o sus representantes, siempre y cuando pues decidan continuarlo, ¿verdad? Esto me está diciendo a mí de que si uno de ellos pues viene y fallece, ¿verdad? Igual, la deuda no queda ni cancelada. No, yo siempre me tengo que poner de acuerdo con los herederos o sus representantes, ¿verdad? Y sentarme a platicar con ellos para venir y establecer quién es el deudor y quién es el acreedor y que hacer que este contrato pues va a terminar, ¿verdad?, de acuerdo a lo establecido a las normas jurídicas, ¿verdad? ¿Qué pasa si es una
termino yo en caso con los herederos, ¿verdad? Pues tiene que haber una concordancia de acuerdo a la ley y con el principio de conservación, sobre todo a lo que son las empresas, ya que este tipo de contratos pues va a dar una, que te dijeran, va a poder ser visible, ¿verdad? Las relaciones del tráfico comercial. Los efectos, ¿verdad? De todo contrato, pues obviamente van a ser todos aquellos que se van a contemplar en la ley, en el propio contrato y también por las partes, ¿verdad? Que ellos van a estar estipulando, ¿verdad? Dependiendo de lo que cada uno diga, tanto del reparto como del reportador. Entonces, ¿van a haber efectos? Sí. Si no se pusieron dentro de lo que son los derechos y obligaciones, así como también las ventajas, ¿verdad? De este tipo de contratos. Tenemos aquí un ejemplo, ¿verdad? De nuestro contrato de reparto. Tenemos cuando aquí, pues, el reportado, pues, está entregando, por ejemplo, un título de crédito. ¿A quién se lo va a estar entregando? Al reportador. Y él, pues, va a estar entregando una suma de cantidad. Pero luego, pues, también contamos que ya el reportador en este otro extremo, ¿verdad? Está entregando lo que es el título de crédito, ¿verdad? ¿A quién? Al reportador. Y el reportador pues está entregando lo que es la suma de dinero más las comisiones más los intereses, ¿verdad? Que esto generó y sobre todas las cosas en el plazo estipulado de acuerdo a la norma jurídica, ¿verdad? Y que ellos estipularon en el contrato que ellos establecieron, ¿verdad? En el momento oportuno en el cual pues establecieron este tipo de contratos. Por eso es este tipo de contratos casi, como te dije, está en Guatemala establecido en nuestro código de comercio, ¿verdad? Y tú pudiste darte cuenta que está regulado en el artículo 744 al 749, pero es un derecho no positivo o no vigente, ¿verdad? Pero son continuas remesas recíprocas que se van a estar dando a cambio de ciertos títulos de crédito que también van a estar. Me van a dar a mí, me van a prestar a mí estos títulos de crédito, pero yo también voy a estar pagando, ¿verdad? Al cierto plazo, cierto tiempo, pues yo voy a integrar o reintegrar, mejor dicho, ¿verdad? Lo que es ese dinero, pero a mí se me va a estar devolviendo lo que son los títulos de crédito, ¿verdad? Entonces, recuerden que son títulos de crédito, o sea que son bienes fungibles. ¿Por qué son bienes fungibles? Porque van a ser de la misma especie, cantidad y calidad, ¿verdad? Entonces, y esto, pues yo lo encuentro fundamentado en el artículo 452, si no estoy mal, del Código de Civil, ¿verdad? Entonces, por favor, búsquenlo para de ver de que ustedes puedan tener noción acerca de este tipo de contratos, ¿verdad? Y cuando yo les esté hablando acerca de lo que es un bien fungible también, ¿verdad? Y si no, ustedes me pueden decir, mire, licenciada, se equivocó, aquí pues estamos aprendiendo, ¿verdad? Entonces, voy a venir y voy a hacer aquí un pequeño resumen, ¿verdad? El contrato de reporto es un contrato típico, ¿sí? Porque se encuentra fundamentado en lo que es nuestro código de comercio. Es un contrato bilateral. ¿Por qué? Porque van a haber dos partes, un reportado y un reportador, ¿sí? Que se van a estar dando, van a estar habiendo aquí lo que son remesas recíprocas, ¿sí? Entonces, uno va a estar entregando, pero también el otro, ¿verdad? De manera que uno va a estar entregando lo que son sus títulos de crédito y el otro va a estar entregando dinero, ¿sí? Entonces,
es de tipo positivo o no positivo en Guatemala. Es no positivo, ¿verdad? Entonces, Guatemala pues lo tiene regulado, pero no está vigente, ¿verdad? ¿Qué más podemos decir? Así, los elementos, ya lo dijimos, es reportado y reportador. También establezcamos que se pueden dar. Se pueden dar mercadería, se puede dar, ¿será que yo puedo establecer en este tipo de contratos que voy a estar dando prendas de vestir, zapatos? No. ¿Qué vamos a estar dando, jóvenes? Títulos de crédito, ¿verdad? Este contrato de reporto se trata con títulos de crédito, ¿sí? Entonces, ¿qué más pudimos observar en este tipo de contratos? También pudimos observar que en este tipo de contratos no es de aquellos que yo voy a poder venir y decir, mire, se murió aquí la persona a quien yo debía o quien a mí me debía y aquí nomás terminó todo. No, dice que van a ver y vamos a esperar a los herederos para que ellos pues continúen, ¿verdad? El plazo o pues se cancele la deuda, pero siempre nos tenemos que venir y nos tenemos que venir y sentar, ¿verdad? Va a haber un plazo de cierre, ¿verdad? En el cual pues también se estipuló en lo que es nuestro código de comercio, ¿verdad? Van a haber ciertas presunciones, entonces, ciertos requisitos, los cuales pues nos fundamentamos en lo que es nuestro código de comercio. Derechos, ¿qué te dijera yo? De opción, ¿verdad? Entonces vamos a tener también este contrato, pues si te das cuenta, tal vez lo vimos en pocos artículos, pero extrajimos bastante, ¿verdad? Debido a que no solamente pues contrajimos de doctrina, sino también en lo que estamos fundamentados. Bueno, entonces aquí hemos visto en esta tarde, ¿verdad? Lo que es el contrato de cuenta corriente y así también hemos visto el contrato de reporto. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, estudiantes, que Dios les bendiga y nos vemos el próximo fin de semana.